Buenas, esto es un proyecto llevado a cabo por mí, Eduardo José González Abreu, y voy a comenzar hablando sobre los antecedentes de este proyecto. Para comenzar a hacer un proyecto de tal magnitud, lo que tenemos que hacer primero es realizar una investigación acorde al tema que hemos elegido y hemos acordado en clase. Y lo primero que he hecho es hacer una recopilación de páginas en la herramienta que el profesor enseñó los primeros días de clase, que se llama Simbaloo. En esta tenía un repositorio de películas en las que podía ver distintas referencias y en las que voy a ver principalmente dos al principio, y en las que puedo observar una distinción de la cartelera de películas según unos módulos aquí, distintas imágenes con unos títulos. Veía una serie de enlaces según lo que pudiese ser la categorización, y vemos una estructura principal aquí arriba con el header, con el logo que podemos pinchar para iniciar sesión y registrarse, y luego otra página como IMDb, que es referencia mundial en esto de películas como cartelera, y vamos a observar lo mismo, pues esta estructura de imágenes que tienen vídeos además y que podemos pinchar y ver información sobre ellos y demás. Bueno, que a partir de ella deducimos unos elementos comunes que queremos nosotros integrar en nuestro proyecto. A raíz de esta investigación y sacar los elementos comunes, vamos a establecer una arquitectura de información, y la tengo por aquí, donde hice a modo de esbozo lo que podría haber llevado a cabo. El index para comenzar, contacto y about que iba a ser obligatorio, y una página destacadas con ranking 1 y ranking 2. Fue lo que en un principio iba a ser. Después de esta arquitectura de información vinieron ciertos dibujos simples que nos harían ver de una manera más sencilla, puesto que llevar una página web tan complicada iba a ser complicado para los primeros pasos para la primera web, ¿no? Entonces decidimos hacer algo más. Esto es como un wireframe en el que podemos ya deducir ciertos elementos, ciertas imágenes que tendrían descripciones. Por aquí otra imagen más, aquí quizás top de noticias, algún top que podría ayudarnos a deducir estos botones de arriba. Un footer, unas páginas de about y contact iban a ser obligatorias, otra página para destacadas, y así vamos viendo un poco la forma. De hecho, después de esto, opté por realizar, según unos modelos reticulares de lo que estábamos viendo en el curso de diseño a la par en otras asignaturas, distintos layouts en InDesign, que los tengo por aquí. Voy a abrir los dos. Ok. Y vale, el primero que tenemos aquí vemos que es 12 columnas, pero vemos que es una estructura distinta a la de web, porque la estructura de 12 columnas que habíamos aprendido y que estábamos dando en ese momento en clase, estas columnas deben de no tener estas separaciones. Estas separaciones los usa el diseñador para entender los espacios definidos de manera igual entre elementos, pero que posteriormente esto debería llevar sido a cabo sin estos espacios, sino en 12 columnas. Por tanto, se definió en otro layout, y además viendo el apartado estético, tipográfico, cromático y otros aspectos de diseño que podríamos tener en cuenta. Sin embargo, la elección de esta temática, como podemos ver también, teníamos aquí debajo distintas fotos que iban a ser una galería, por aquí debajo un footer, pero la elección de esta temática me pareció complicada de abordar, en su momento no me motivó, y por tanto decidí cambiar la temática. De todas formas, hablo de los antecedentes para ver cómo se fue trabajando desde estos layouts hasta diferentes cosas, y cómo en un primer momento, vamos a ver por aquí, lo primero que empezamos a hacer en Dreamweaver, no teníamos claro realmente cómo dividir estas zonas, cómo iba a ser los espacios delimitadores en distintos layouts. Aquí vemos cómo intentamos definir una especie de columna, por aquí una galería de fotos que no terminaba de situarse,
Y a la par que aquí se fue desarrollando un poco más ya distintos conocimientos sobre diseño web, vemos ya una especie de columna con enlaces incluso y una galería de fotos que tendría un título que podríamos pinchar, ver descripciones y aquí referencias del sitio por donde yo me iba guiando. Aquí iba a haber un vídeo incluso. Más adelante vemos cómo vamos trabajando ya más elementos, vamos comprendiendo ciertas cosas más y luego al ver este diseño ya más típico y querer avanzarlo un poco más pero no saber cómo posicionarlo y demás, opté por algo mucho más sencillo pero que cambiaría completamente toda la estructura, habría que volver a trabajarlo y se hizo bastante complicado. Es por ello que la elección de una redefinición de la temática nos llevó a hacer un proyecto completamente distinto a lo que ya llevábamos hecho, pero esto nos ayuda a comprender el Dreamweaver poco a poco, a irlo conociendo y todo lo relacionado con el HTML y el CSS. Aquí ya íbamos definiendo de una manera más correcta una cabecera que tendría unas propiedades como 20 de altura según el viewport height. Luego el centro vemos como tendría 70 de altura según el viewport. Ya íbamos concretando distintas unidades de medida responsivas e incluso se llegaron a hacer, puesto que iba a ser al final el proyecto final ese, ciertos vídeos de cómo iba a ir avanzando todo este proyecto, pero se redefinió la temática como cuento. Aquí en estos vídeos iba hablando sobre la investigación, sitios web de referencia, cómo íbamos a sacar los distintos elementos. Son vídeos que están colgados en mi canal de YouTube, que es este, Eduardo José González Abreu. Dos vídeos en el que iba contando precisamente cómo iba abordando todos estos layouts, distintos elementos, cómo se ordenaban y que iban a conformar la web. Pero como digo, estos son los antecedentes porque se redefinió la temática y se llevó de nuevo a cabo el proyecto con unos conocimientos más avanzados. Hasta aquí la parte de antecedentes, vamos a proceder con la redefinición de la temática. Vale, como comienzo de la segunda parte, que es donde yo he reelegido la temática, porque creí adecuarla más a las motivaciones que tenía, volvemos de nuevo a la herramienta Symbaloo, en la que vamos a encontrar diferentes páginas web sobre conciertos de referencia, donde nosotros podríamos inspirarnos para crear nuestra propia página web. Entre ellos voy a seleccionar para ver, por ejemplo, estos dos, por ejemplo, que son la agenda de eventos de Tenerife, la agenda guía de ocio de Tenerife y esta de Live Nation. En esta primera observamos como ya hay una categorización, como vemos que los diferentes eventos se presentan en una foto, una descripción, un título, que es lo que yo más me fijé. Hay una columna donde podemos especificar fechas, una galería de fotos que podemos ver, que se mueve, y diferentes elementos. Con respecto a otra que también fue referencia para mí, vemos también esa diferenciación de categorías y vemos de nuevo esta galería de fotos encuadradas y con el título debajo en diferentes divisiones, con un header, con un logo arriba. Y por ejemplo por aquí me inspiré para el único apartado en el que decidí añadirle algo de creatividad a la página web, por así decirlo, que fue el efecto del piano, donde dije si pasara por aquí y se agrandase para ver un vídeo sería un efecto interesante. Entonces la recopilación de todos estos elementos comunes al final van a dar los resultados más o menos por donde vamos a ir creando esa página web. Después de haber visto estas webs referencias, lo siguiente que creía interesante ver es la arquitectura de la información que la hemos vuelto a hacer para un proyecto de la magnitud que ya se pedía para esta página web y esta entrega. La arquitectura de la información, primero tendría una página principal, el index,
que tendría un menú con contacto, about y festivales. Y son festivales de música que luego se dividen en festivales por géneros, que sería por ejemplo rap, pop, rock, y donde se realizarían cada uno serían las tres páginas restantes para hacer 10 páginas web. Y aquí tendríamos los bocetos más o menos de que han sido dibujados a mano y que luego pasamos a escanear para observar algo mejor. Aquí la página del index en la que observamos un logo arriba, la cabecera, y aquí tendríamos el menú en la barra de navegación con un menú desplegable con las opciones que ya habíamos hablado en las páginas. Estas de aquí detrás, que serían festivales, contact, about. Una galería de fotos que aprendimos a hacer con JavaScript y creía que era una solución apropiada para ya meterla en la página web. Y luego el efecto de piano, que decidí crear como algo que me surgió alternativo, pero creí una oportunidad. Intenté hacer en un principio que los iframes se colocaran aquí para luego centrarlos y demás, pero observé que era un efecto interesante para una página web de música, de conciertos, y que en su categorización luego serían festivales. Por aquí la parte del centro, un título y un subtítulo con tres artistas principales donde pinchar e ir a sus páginas y una información sobre sus conciertos. Y además aquí esto lo podría aprovechar estas teclas porque si pasas el ratón por encima podría abrir el vídeo y podríamos ver por ejemplo los conciertos de febrero arriba, aquí marzo y aquí abril, y unas imágenes del footer con las redes sociales y demás. Luego aquí fue donde definí que prefería que en el menú desplegable no estuviesen pegadas todas esas teclas, sino que fuesen saltos que estuviesen despegados, y definimos en un principio las columnas tal y como se nos enseñó para intentar hacer un diseño lo más fácil luego para ser responsivo, y que dejamos atrás también el media query, que hubiese sido interesante añadir a esta web y que me lo apunto para futuras web para hacerlo completamente responsivo. Las unidades de medida que hemos decidido utilizar para esto, lo máximo responsivo sería tanto la altura como la anchura con respecto al viewport, y en algunos casos el porcentaje que me pudiese ayudar. Luego, con respecto a las páginas, a raíz de esta primera podríamos ir tanto a contacto y about, que son estas páginas básicamente con un elemento lista, pero creía que los layouts importantes son tanto lo de los festivales en sí como el lugar donde se realizaría cada festival. Los festivales, según el subgénero, tendrían unos conciertos específicos que aparecen aquí, podrías pinchar y son los diferentes artistas que van a actuar en ese festival, y si pinchas en un botón que aparecería por aquí, te diría en qué lugar y la descripción del lugar para poder llegar y demás. Este sería el boceto y la arquitectura de la información. Aquí también defino un poco esto del piano, que me pareció interesante meterlo junto a todo esto para ver cómo comencé a ver las teclas del piano a raíz de los iframes. Y luego a partir de esto pues nos meteríamos con los layouts, que los hice en InDesign con 12 columnas tal y como era necesario, y vamos a verlos aquí a pantalla completa para verlos un poquito mejor. Esta es la página web del index, la que vemos por la parte de arriba el header donde colocaríamos el logo a la izquierda, por aquí el navegador, galería de fotos, una parte del centro, y aquí comenzábamos a ver las divisiones un poquito horizontalmente. Esto también sería reflejado luego en Dreamweaver. Lo tenemos aparte de solo InDesign. Aquí vemos cómo vamos ya un poquito agregando esas zonas, y esto de aquí se convertiría en esto simplemente añadiendo aquí el logo. Vemos como ya hay un menú que va a ser desplegable, aquí los botones del footer, vemos como ya esto va a ser un piano y esta zona central que se definirán los tres personajes. Y luego las otras páginas, que son las agregadas, tendríamos tanto la página web, digo la de el lugar en sí donde se celebraría el festival, como el festival con los distintos artistas que irían colocados aquí. Vemos que la estructura es básicamente la misma, la altura de la página no es la misma, porque he preferido añadir un poquito más de altura aquí para añadir un poco más de contenido. Con esta galería se me quedaba corto el contenido,
y tendría que agregar un poco más. Aparte de este layout, eh, ya lo hemos visto en InDesign y vamos a pasar a verlo en Dreamweaver. Esto lo tenemos aquí, lo abro, me meto en el layout y vamos a abrir los diferentes layouts para verlos aquí. Para comenzar, el layout del index, vemos como ya todo va cogiendo forma. Tenemos el logo aquí con una... Vemos este logo a dos columnas, vemos como esto ocupa ya unas ciertas columnas que vamos a ir viendo ahora cuando expliquemos el contenido que va adentro, pero lo que creo conveniente ahora explicar es el layout más o menos por encima. Vemos como la galería de fotos iría aquí situada. Este concepto de teclas del piano, que tendría ahora una diferenciación según fechas, pero que si pasas por encima el ratón puede ampliarse y ser vídeos que luego puedes reproducir y demás, como vemos aquí, y que luego comprobaremos al ver el contenido, pero ahora nos vamos a centrar en el layout. Y este footer que tendría los tres botones de las redes sociales completamente funcionales. Este sería el primer layout del index. Y vamos a ver ahora el del About y Contact, que vemos que es básico porque aquí simplemente va a haber un elemento de lista que va a dar las especificaciones escritas. El layout del festival, donde vemos ya un poquito más avanzado donde irán cada artista que irá dentro de cada festival, y al pinchar el lugar de concierto iremos a la página donde se explicará la descripción, donde encontrar ese concierto, donde se celebrará, etcétera. Aparte, por tanto, lugar lo tenemos aquí, que es simplemente una diferenciación de una parte central y una columna aquí a la izquierda. Y luego vemos como aquí ya lo vamos centrando más con el logo aquí arriba. Aquí hablaríamos sobre la descripción, aquí la imagen y aquí irá un mapa para ver dónde está ese concierto. Lo veremos en la etapa de contenido, pero bueno, más o menos vamos haciéndonos una idea de cómo irían colocados los diferentes elementos en las diferentes páginas, y solo habría que añadir el contenido a las diferentes para que esto comenzase a coger forma. Bueno, y a la hora de empezar con el contenido, vamos a centrarnos en un primer lugar en los elementos visuales de la página. En este caso tengo aquí abierto el index, que sería la página principal, y voy a verlo en tiempo real aquí en Google Chrome, y aquí veremos la página. Esta es la página principal, el index, en el que vamos a distinguir unos elementos visuales destacados. Aquí en el header, la parte de arriba, situaremos el logo a dos columnas, como vemos que es un enlace que si pinchamos debe de cumplir que nos lleve a la misma página, y en este caso lo hace. Debajo tenemos el menú de navegación en el que encontraremos tres apartados principales, sería conciertos, contacto y about. Y si pasamos el ratón por encima de conciertos, vamos a ver distintos subgéneros para distinguir o categorizar los distintos festivales que ocurriesen dentro de esto. Luego, en la parte inferior tenemos una primera división en la que encontramos una galería de fotos automática, que vemos que se va pasando las fotos automáticamente, y un siguiente elemento que yo he querido incluir, ya he hablado anteriormente en este vídeo sobre este elemento, el piano, en el cual observé que al colocar unos cuadrados, mi primera intención era centrarlos, pero al ver que podría crear un efecto interesante como piano, al pasar el ratón por encima de uno de ellos, vemos cómo se nos abre un vídeo, que sería, en este caso, un vídeo sobre el concierto del artista pertinente, ¿no? Si vemos, pone conciertos de marzo porque los de antes serían de febrero, aquí tenemos de marzo, vamos a marzo, y en abril, a abril. Si abrimos por ejemplo un vídeo, vamos a pinchar, vemos que se escucha a la perfección, que se ve a la perfección el vídeo sin ningún tipo de problema. Y esta sería la primera división que encontramos en tres columnas. Y aquí tenemos otra división, la cual vamos a observar las restantes para llegar a 12. Y tendría otra división. Aquí vemos el título principal,
un subtítulo y 3 artistas principales que van a ser los artistas del mes, que podrían cambiarse de forma fácil, y como una forma fácil de incluir el contenido he incluido una tabla en la que se podría ir cambiando, solo cambiando la imagen y cambiando los nombres, los artistas del mes, ¿no? Si pinchamos por ejemplo en el primer artista, tenemos que vamos a la página de cada uno de estos artistas para saber más información sobre él sin ningún tipo de problema. Vamos a abrir uno tras otro, vale, y aquí la palabra música, que he creído necesario con esta tipografía que hace referencia a la música en sí misma, para el apartado estético no funcional. Aquí en el footer sitúo 3 botones para las redes sociales principales, a los cuales podemos entrar a las diferentes redes sociales que tendría en este caso la empresa de la página web, y vemos que entra sin ningún tipo de problema. Voy a cerrar por aquí. Y si vamos ya a las distintas páginas, vamos a entrar por ejemplo en el menú a conciertos, podemos pinchar sin ningún tipo de problema y vemos los próximos conciertos que hay. Si pasamos por encima de cada foto vemos como hay un hover, algo que cambia ahí, como estamos encima de este elemento, dándolo a entender. Próximos conciertos no tienen ningún enlace. Sin embargo, si entramos a los de diferentes meses, que vemos que aquí aparecen como meses, pero en la página principal aparecen como subgéneros. Esto nos ayudará a categorizar todos estos elementos. Una vez que estemos dentro, vemos como ya aparecen por meses estos subgéneros, y que si pinchamos por ejemplo en abril, nos encontraremos con los conciertos de abril, este festival por ejemplo, con todos estos artistas, y que si pinchamos en el lugar de los conciertos, nos iremos a otra página en el que tendremos la descripción del lugar, donde está situado ese lugar donde se va a celebrar el evento, junto a un mapa en el que si pinchamos nos llevaría directamente a Google Maps, y aquí podríamos especificarle cómo llegar para hacerlo mucho más fácil desde la propia página. Si pinchamos en cualquiera de las otras páginas, vemos que es similar el aspecto para no perder al usuario que visite la página. Simplemente hay una estructura igual, layout igual en esta página, y si visitamos por ejemplo contacto, vamos a ver simplemente un elemento de lista con los diferentes datos de la empresa, el nombre, correo electrónico, un horario de atención, vale, que sería por correo electrónico, claro, como especifica aquí, no ningún local ni nada físico. Y en la parte de About, sobre la empresa, somos una empresa de gestión de festivales en Tenerife, nuestro instrumento es la música y nuestro objetivo es hacerla vibrar. Simplemente el lema de la empresa. Y así funcionaría básicamente esta página, los distintos elementos, que si por ejemplo pinchamos en un artista, vamos al artista, podríamos ir también a la página del artista si así lo quisiésemos, y en cada parte vemos como tenemos un hover que al pasar el ratón por encima pues diferencia el color, y volvemos otra vez a ver la información sobre otro concierto. Y así podríamos hacerlo con todo. Creo que me falta esta. Estos por ejemplo son de rock español, lugar concierto, y vamos a ver dónde se celebra, la información de ese sitio y demás. Hasta aquí los elementos visuales. Vamos a analizar ahora el código de las diferentes páginas que conforman este sitio web. Bueno, y en cuanto a los elementos visuales, en cuanto a lo responsivo de la página para la adaptación a los diferentes dispositivos, cabe destacar que las unidades de medida que hemos utilizado y que así explicaba antes son tanto VH como WV según el viewport, tanto el ancho como el alto, y algunos porcentajes. Pero debido a esto y al sistema de columnas conseguiremos facilitar la tarea de responsivo, pero no lo haremos responsivo total. Para hacerlo responsivo total, la herramienta necesaria serían los media queries, que en este caso no he incluido, pero que me lo apunto para una futura página web, porque es un elemento a añadir necesariamente. En este caso, si yo lo acorto, vamos a ver de este lado, por ejemplo, vamos a ver cómo los elementos se hacen así
responsive según las unidades de medida, pero tendríamos que establecer ciertos media queries para que se adaptaran los contenidos. Vemos como ellos se hacen más pequeños y demás, pero no se adaptarían al tamaño como debería de hacerse correctamente. Y dicho esto, vamos a ver el código de los diferentes layouts de las páginas. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en el código de cada una de las páginas que he mostrado anteriormente. Me voy a centrar en 4 porque se basa específicamente el diseño de todo esto en 4 principales, que son estos de aquí, 4 diseños principales, que sería la página del lugar donde se va a celebrar el evento, que tiene un diseño específico. Esta que sería una general donde mostramos cada concierto. Esta que es simplemente para añadir información escrita. Y la principal. Entonces vamos a ver el código HTML primero de esta primera, que sería el index. Para comenzar, encontramos aquí arriba una información que sale por agregar tipografías que no están incluidas en principio en Dreamweaver y necesitan cierta información que está fuera de él. Luego el título, proyecto final, el link a una página de estilos, el body que queda definido desde aquí dentro. Como podemos ver en el DOM, tenemos todas estas propiedades distintas dentro del body. Estas aquí. Vale, en un principio comenzamos con el header, el cual tiene una clase que sería cabecera y columna 12, para que sean 12 columnas, que es el 100%, y que estas columnas quedan definidas, por supuesto, vamos a verlo, aquí arriba, tal y como se explicó en clase, los porcentajes, ¿vale? Y cabecera, que lo vamos a ver aquí, como tiene sus propiedades, y header también tienen unas propiedades específicas que he colocado, como flotar a la izquierda, como el background color del header, y en la propiedad de cabecera pues una altura específica, en VH siempre la unidad de medida, un padding top y un padding left, tanto arriba como a la izquierda, y un background color. Dentro de este header vemos que también tenemos un logo que va en 8 con respecto al viewport. Vamos a verlo aquí, el logo. Y lo vamos a ver aquí, la imagen logo web, no sé qué, alt inicio, por si no se muestra la imagen que salga la palabra inicio al pasar por encima, y la clase que va a ser 2 columnas logo, que es la que ya vimos, y esto va a terminar el header. Luego una barra de navegación que va a tener como clase navegador y columna 12, vamos a verlo. Navegador que tiene unas propiedades, altura, fondo y flotar a la izquierda, específicas, y 12 columnas. Dentro de él tenemos una lista el cual tiene unos elementos que son about, contact y concierto, que son unos enlaces a estas páginas, y a su vez debajo tenemos una sublista en la cual tenemos divididos tanto los subgéneros rap, pop y rock. Son enlaces también a otras páginas. Y vamos a verlo aquí, como tenemos definido para lista sus propiedades, que tiene que ser en versalitas, perdón, color negro, background color que sería el fondo en gris, font size con la propiedad de vmax, que es lo que vamos a utilizar, la unidad de medida, y la font family, estas que tenemos aquí, en las cuales en un principio diseñé Mac todo esto. Pretendía usar la Gotham, pero en este caso en Windows me aparece el Helvetica Neue, que es la que se aplica a esto de aquí, aunque en un principio no estaría así, pero hay definidas varias para en el caso de que no haya una instalada en el equipo. Otras propiedades por aquí, como vemos, en la que vemos cómo le vamos otorgando propiedades a esta lista. Este nav con el padding, altura 5VH, padding left 40%,
que al pasar por encima el color sea naranja. Aquí también tenemos que no haya estilo de lista, que el background color sea en un principio black, el color sea white, el padding right 2% y display block. Y vemos como cada propiedad según nosotros estemos parados o no, porque si nosotros estamos así vemos que esto tiene un fondo negro, si pasamos por encima vemos que cambia el fondo a naranja, como vemos que tenemos definido las propiedades del hover y demás. Y como aquí hemos definido para que esto no aparezca como un menú desplegable unido, sino como teclas de piano separadas, ¿no? Lo que pasa es que no se ve mucho el efecto por la galería de fotos, que va dentro de un container de 12 columnas. Aquí tenemos la galería, bueno, voy a verlo en el código. Bueno, y por esta parte vamos a encontrar una galería de fotos automática con JavaScript, la cual encontramos aquí, en la cual tenemos especificado ciertos valores. Esto lo dimos en clase y comenzamos mostrando la foto 1. Vemos como aquí mostraría la foto 1. Esta función se utiliza para cambiar la foto sumándole n a la foto actual. Como en el botón está definido que cambia por 1 menos o por más 1, sirve para seleccionar la imagen siguiente o la anterior. Aquí se aplican unas variables y estas variables harán que la fotografía, según tener un número especificado, las fotografías se irán sumando. Se pondrá la siguiente o la anterior, ¿vale? Se puede añadir más o menos fotos simplemente agregando aquí más fotografías tales como estas, y vemos el orden de las fotografías. Y aparte aquí podríamos establecer el tiempo que hay desde una fotografía a otra sin ningún tipo de problema. Y aquí es necesario que tengamos definido por una parte el state display como block y por otra parte el none. Desde la primera hasta la última podemos añadir más fotos y poner la propiedad display al valor none para que no se muestre específicamente todas las fotografías y solo una la que nosotros seleccionemos, ¿no? Vale, vamos a seguir. Por su parte, dentro de centro se divide en 9 y 3 columnas ambos espacios y se le asignan clases sencillas a los textos para definir su estilo. Y esto lo hemos reflejado aquí. En un principio una sección con la clase contenido de 9 columnas, con un título, un párrafo, otro título, y vemos por aquí definidas 3 imágenes que tienen un enlace a distintas páginas como el cancerbero.org, KCO Real, SFDK oficial. A su vez tenemos luego una tabla en la cual tenemos distintos elementos de tabla y en la que hemos especificado primero un título del artista y una información sobre esto que podríamos modificar fácilmente. Luego en la parte izquierda sabemos que tenemos los iframes, parte del piano de iframes donde separamos conciertos por mes, así tendríamos una especie de línea de conciertos separada por mes. Ok, y esto es lo que observamos. Esto es el iframe que tiene la clase iframe con el source del código, de la dirección URL, y aparte unas especificaciones que utiliza YouTube para compartir sus vídeos y colocarlo a las páginas web, como allow el acelerómetro, autoplay, el reproductor en sí mismo. Vale, luego tenemos especificado por aquí distintas divisiones para establecer la categorización según fechas. Y vamos a ver en los estilos CSS en un primer momento. Definimos un body donde insertamos posteriormente el contenido. Luego tenemos el header y la cabecera definidas las propiedades, el logo. Dentro de aquí en el navegador sería la barra de navegación con una altura específica, con un fondo, float left. Y luego la forma de construcción de esta barra es una lista que se oculta y al hacer hover se extiende para ver las opciones que son enlaces que te llevan a otras páginas. Ok, aquí vemos la especificación del CSS en lo que estamos aplicando lo que acabo de decir. Primero no se muestra, no sé qué, nada, flip background, color black, color white,
el background y el texto en qué color está, luego un padding y el display block. Ok, luego tenemos por aquí que al hacer hover sea el background color orange, tenemos establecido un padding, una altura específica, y aquí lo mismo, vemos como el display none evita que se muestren los menús de segundo nivel, y por una parte esto estaría flotando a la derecha para que esta barra de navegación se colocase a la derecha, y al pasar por encima vemos el block. Ok, la galería de fotos que lleva JavaScript, esta va inserta en un container, y este container tiene unas propiedades, la galería, cómo se establecen las propiedades de lo que hemos definido antes, luego centro, contenido, el título, el subtítulo, con estas unidades de medida, como siempre digo, específicas de lo responsivo. Y por parte del piano tenemos el iframe definido con este tamaño, que el efecto así más llamativo, bueno, aquí tenemos para que funcione también en Safari, lo más llamativo es que al pasar por encima crece, y así es como se hace este efecto. Y aparte no quiero que se oculte tras otros elementos, pues el overflow lo pongo en visible. Luego la parte del footer queda definida siempre en todas las páginas igual, como la parte de cabecera, la parte de arriba, todas las páginas está igual, pero el footer en 12 columnas, footer izquierda por una parte 4 columnas, derecha 8 columnas, y vemos las especificaciones que simplemente son color, el tamaño y demás. Luego los diferentes a los textos, aquí vemos la de las imágenes del footer, tenemos la de elección, que elección es esta de aquí, esta clase, y aquí vemos como los distintos textos tienen las diferentes clases. Ok, el elemento tabla, que tiene unas propiedades específicas también, que flotando a la derecha, margin top, un height, un color, alineado a la izquierda, un borde que sea fino, etcétera. Y luego aquí también tengo los títulos dentro de la tabla, que son elementos individuales y que se le asigna también un tamaño de fuente, un color y un text indent, que es como un sangrado, por así decirlo, una sangría del texto. Y aquí tengo especificado en la parte de arriba cómo actúa la página en sí misma cuando nosotros tenemos un link, como lo tienen, en qué color, qué decoración, qué fondo, cuando ya está visitada, cuando hacemos hover o cuando está activa. Esto lo observaremos, claro, hacer esto a no ser que especifiquemos en cada elemento una propiedad distinta, ¿no? Y esto por parte del index. En cuanto a la página contacto, vamos a observar en un primer momento, he cerrado este código para verlo así más claro, porque ya esta parte de aquí es simplemente igual que la página del index. Y bueno, en la parte principal, que sería el main, tiene establecida una clase centro y 12 columnas, y luego tiene un título que se llama contact. Aquí lo vemos, contact, que tiene una decoración aquí arriba, que vemos que es una tipografía que está inclinada, y todo esto tiene que estar definido en los estilos. Y aparte tenemos una lista ordenada en la que tenemos simplemente la clase lmlista con un texto que sería sobre la página contacto, en este caso datos. Y en la hoja de estilos vamos a observar en un primer momento, voy a cerrar esto para verlo mejor, toda esta parte nada, vale, la parte del centro, aquí vemos el footer, ok, vale. Pues en un primer momento lo importante estaría aquí, tanto el título, que tiene un margen a la izquierda de 3 a lo ancho con respecto al viewport, color, vemos el blanco del texto, aquí se selecciona el Helvetica Neue, aunque yo en un principio había diseñado para la Gotham, el tamaño de la fuente 2,5 Vmax, está alineado el centro y tiene una decoración overline, y como vemos la transformación del texto son uppercase
para hacerlo mayúsculas, por así decirlo. Luego tenemos los elementos de la lista, que sería cada uno de los elementos, y de la propia lista, en la que vemos que es una lista que tiene un margen 5 por un lado, por la izquierda, por arriba de 8. El color vemos reflejado el white. Font Family Palatino Linotype, porque no coge la Baskerville. De nuevo yo había diseñado para la Baskerville, pero no la tengo en este equipo. El estilo de fuente es normal, font variant normal. Diferentes propiedades acerca de este título. Y luego de los distintos elementos, pues otra vez el de elemento lista. El margen superior es de 10 con respecto a la altura del viewport. El color va a ser blanco y font variant normal. Esto sería la página de contacto. Con respecto a la de concierto 1, que yo llamo así a todas aquellas las que son del festival, con los distintos conciertos dentro del festival de cada subgénero, encontraríamos dentro de centro, que ya lo hemos hablado de él en otras ocasiones, encontraremos un título en el cual vamos a poder pinchar para ir a otra página, y es el lugar conciertos. En este título, si pinchas aquí vas a otra página y vas a la página del lugar donde es el festival. Tendríamos una división con la clase galería, y en ella, si pinchamos, pues iríamos a las distintas páginas, o en este caso imágenes guardadas localmente en nuestro equipo. Y luego esto, la imagen source, que sería ya así la imagen del equipo para visualizarla aquí delante. Pero si pinchas, es lo que estaba hablando en la parte de arriba. Luego hay un calco en todo este código. En todos estos recuadros son iguales. Si pasas por encima vemos un hover. Todo esto lo veremos definido en conciertos CSS. Y vamos a ver en un principio. Voy a cerrar por aquí el header, cabecera, el logo ya lo hemos visto, navegador también, los elementos de lista por aquí. Y vamos a ver la división galería, que tiene un borde específico, tiene un margen, un ancho específico. Al pasar por encima con el hover cambia completamente el color del borde. Aquí vemos definidas las imágenes y la descripción que tiene cada uno de estos elementos, que también creo que no la mencioné en el código fuente, pero claro, tiene una descripción cada una de ellas. Aquí vemos la clase descripción, y se le otorgan unas propiedades específicas. Y luego iríamos a la página del Festival 1, en la que vamos a ver esta página del lugar donde se va a hacer el festival. Y vemos en un primer momento, de nuevo en el centro, columna donde va insertada la información sobre el lugar de la imagen situada a la derecha. En un primer momento esa división, la clase del título, la clase del subtítulo, el párrafo con su clase, que luego veremos definido en la hoja de estilo. Aquí lo vemos. Y también tenemos definido para el mapa, con la clase mapa, porque aparece el mapa aquí extraído de Google Maps con unas coordenadas específicas para pinchar y que nos lleve a tal sitio. Aquí vemos la clase mapa, a logo screen, y además aquí vemos lo que decía, unas coordenadas incluso específicas para que nos lleve a ese sitio. Ok, luego otra división en la que tendríamos 8 columnas. Aquí vemos que tenemos 4 columnas, que sería esta para texto y esta para la imagen, en la que tenemos, como vemos, un enlace que nos lleva a esta misma imagen, que nos podría llevar a alguna página o algo, y el source, que es esta imagen, que es la que se aprecia aquí. Aparte de eso, vemos como si no aparece la imagen, vemos que aparece un texto aquí. La clase es imagen 1 con 9, y vamos a verla en la hoja de estilos. Imagen 1 la tenemos aquí definida con una altura específica, con unos márgenes a cada lado, y aparte las columnas, como ya hemos dicho.
Y aparte, creo que no he mencionado esta propiedad que se enseña en clase, es muy importante para definir los espacios de una manera correcta. Y nada, con esto ya hemos visto el código, los distintos elementos visuales, tanto el código HTML, CSS, JavaScript de las distintas páginas que conforman esto como vemos aquí. Las distintas páginas que tiene son About, concierto, es referido, por cierto, a los conciertos en sí que hay dentro de los festivales, pero festival es el lugar del festival. Hay que dejar esto claro. Cada uno con su hoja de estilos. Y nada, hasta aquí la página web. Un saludo.